Bienvenidos. Soy la doctora Iris Martínez Juárez, neuróloga y epileptóloga. Vamos a presentar el módulo 1. Los temas que vamos a abordar consisten en neuroanatomía, neurofisiología, epileptogénesis y el examen neurológico. Esto para poder comprender cómo explorar y estudiar a una persona, a un paciente con epilepsia. El tema 1 es neuroanatomía y generalidades. El sistema nervioso es el conjunto de vías y centros integradores que le permiten a un organismo mantener un contacto activo con el exterior, percibir las variaciones ambientales, integrar las percepciones y coordinar las reacciones o respuestas. Lo esencial del sistema nervioso, por tanto, es su función de informar y de regular, con vista a una mejor adaptación al medio. El sistema nervioso se divide en tres partes: central, que consiste en el encéfalo y la médula espinal; el sistema nervioso periférico, que va a estar constituido por los nervios craneales y los nervios periféricos, los ganglios craneales y raquídeos y los órganos receptores periféricos. Y en la tercera parte que constituye el sistema nervioso va a ser el sistema nervioso autónomo, que es tanto central como periférico y que va a participar en la regulación de las funciones de las vísceras. El encéfalo, que es como vamos a llamar tanto los hemisferios cerebrales, tallo cerebral y cerebelo, va a estar protegido del medio externo por tres barreras: el cráneo, las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Como les comentaba, el encéfalo se va a dividir en dos hemisferios cerebrales, que es lo que también conocemos como cerebro, que vamos a ver más adelante; el tallo cerebral, que está constituido por el diencéfalo, el mesencéfalo, puente y bulbo, y el cerebelo. Los hemisferios cerebrales, que forman parte del encéfalo, están constituidos por 14.000 millones de neuronas. En base a su desarrollo filogenético y en base a estructura microscópica, vamos a reconocer los siguientes tipos de corteza cerebral: la neocorteza, isocorteza o corteza homogenética, que está constituida o formada por 6 capas, que es la corteza más madura, y esta está integrada por el neopalio. La alocorteza o corteza heterogenética, que está constituida por 3 capas desde el punto de vista microscópico, y esta la vamos a localizar en el palio-palio, que es la corteza olfatoria, el arquipalio, que es la formación del hipocampo, y la circunvolución dentada o giro dentado. Esto es importante porque en epilepsia vamos a ver que estas áreas primitivas o de alocorteza son más sensibles o susceptibles a generar crisis epilépticas. Los hemisferios cerebrales son derivados del telencéfalo y se van a continuar con el diencéfalo. También existe la mesocorteza, que es una corteza intermedia entre la isocorteza y la holocorteza, y esta va a estar, la vamos a encontrar en el giro del cíngulo, el área entorrinal, el giro parihipocámpico y la corteza orbitaria, que también nos vamos a referir en un momento. Los hemisferios cerebrales van a estar constituidos por 3 caras: una cara lateral, una cara mesial y una cara inferior, y van a estar conectados a través de 3 comisuras. Cabe mencionar que el peso del cerebro en un adulto es alrededor de 1.400 gramos y el cerebro humano más grande del que se tenga registro pesó 2.850 gramos y provenía de un individuo con retraso psicomotor y epilepsia. Las conexiones entre los hemisferios van a ser 3 comisuras: el cuerpo calloso, la comisura anterior y la comisura del fornix. Esto es importante ya que las crisis, vamos a ver más adelante, se van a propagar a través de estas estructuras, es cuando va a haber una evolución de las crisis. En la superficie o cara lateral de cada hemisferio cerebral vamos a encontrar el surco central, también conocido o antes conocido como de Rolando, y el surco lateral, también conocido como surco de Silvio.
Y estos de surcos, los surcos y fisuras a nivel cerebral, lo que nos van a hacer es delimitar 4 lóbulos cerebrales que podemos ver en la cara lateral, que es el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Recuerden que estas divisiones son anatómicas, no son divisiones reales, y también es importante cuando veamos en las personas o pacientes con epilepsia que las lesiones no necesariamente respetan los lóbulos o esta división anatómica que es arbitraria. El paciente puede tener una lesión frontotemporal o parietotemporal, occipitotemporal, las lesiones no respetan estos límites. En 1909, Brodmann elaboró un mapa citoarquitectónico de la corteza cerebral, que es el que más se utiliza en la actualidad. Este mapa contiene 52 áreas que se enumeran en el orden en el que las estudió. Nosotros a continuación vamos a describir la anatomía de cada lóbulo y también su función, y además vamos a mencionarles algunas áreas de Brodmann. En el lóbulo frontal, nosotros vamos a encontrar el surco precentral, que es paralelo al surco central o de Rolando, aquí lo vemos en rojo, el surco central, que separa el giro precentral y el área premotora. El surco precentral y central, o de Rolando, van a delimitar lo que se conoce como el área motora primaria. El resto de la cara lateral del lóbulo frontal está dividida por los giros frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior, y por el surco frontal superior y frontal inferior. El giro frontal inferior, si lo apreciamos en esta vista, va a estar a su vez dividido en 3 porciones, que se conocen como la parte opercular, o el opérculo, la parte triangular, o también a veces le llaman pars triangular, y la región orbitofrontal. Estas igual cuando veamos epileptogénesis, vamos a ver que hay crisis que se pueden provocar en cada una de estas regiones en el lóbulo frontal. Desde el punto de vista funcional, vamos a ver las áreas y vamos a ver qué función llevan a cabo en el lóbulo frontal. El área motora primaria, que también se conoce como M1, la vamos a encontrar en el área precentral, que es el área 4 de Brodmann, y que lo que se encarga es del movimiento voluntario o la ejecución, y va a estar también representada por el homúnculo motor. El área motora secundaria, que también se conoce como M2, es el área premotora, que es el área número 6 de Brodmann, y aquí lo que vamos a encontrar es los movimientos en secuencia, la organización del movimiento, la planeación y programación del movimiento. El área motora suplementaria, que es MS, donde se inicia el movimiento. El campo frontal de los ojos, que son las áreas 8, 6, 9 y 46 de Brodmann, que nos permite los movimientos voluntarios o evolutivos de los ojos. Y el área de Broca, que es el giro frontal inferior izquierdo, en el caso del hemisferio dominante para el lenguaje, que son las áreas 44 y 45, donde se da la programación y secuencia motriz del lenguaje. ¿Qué importancia tienen estas áreas funcionales? Cuando nosotros hablamos de epilepsia, en el cerebro es donde se generan las crisis epilépticas, de tal forma que si un paciente se presenta con movimientos en una extremidad, podemos sospechar que el área donde se están generando las crisis es el área motora. Si un paciente se presenta con arresto del lenguaje, pudiéramos orientarnos a que la actividad epiléptica se está generando en el giro frontal inferior del hemisferio dominante, y si la dominancia del lenguaje es izquierda, esta sería la localización de las crisis. Por eso es importante, recuerden, a veces los pacientes giran los ojos o la mirada, hay un movimiento de los ojos, donde podemos ver funciones del lóbulo frontal que están involucradas, o también del lóbulo occipital. Esto no siempre es el inicio de las crisis, a veces estas áreas también se van involucradas en la propagación de las crisis. El área prefrontal dorsolateral, estas funciones son funciones superiores como la ideación, la formación de conceptos, el inicio, planeación y ajuste de las acciones y la conducta, las secuencias, cronometría, organización de la acción y de la conducta, abstracción, como los pensamientos. Recuerden que también podemos encontrar crisis donde hay pensamientos o pensamientos forzados, el concepto del tiempo, la memoria,
el juicio y funciones intelectuales, las áreas órbitofrontales, donde hay una inhibición de las respuestas del sistema límbico, donde hay también comparándolas con experiencias previas y categorizándolas, y las áreas prefrontales mediales, que analizan el tono emocional de la conducta, tanto en su inicio, mantenimiento y corrección, que es la motivación. En el lóbulo parietal encontramos el surco postcentral, que delinea el límite posterior del giro postcentral, un surco horizontal, que es el surco intraparietal, como lo podemos observar, que este va a dividir el lóbulo parietal en lobulillos parietales superior e inferior, y el lobulillo parietal ventral, que contiene el giro supramarginal y el angular. Las áreas funcionales en el lóbulo parietal, vamos a tener el área sensorial primaria o S1, que es el área postcentral, 1, 2 y 3 de Brodmann, y esta va a estar encargada de la somestesia, que son las sensaciones tanto exteroceptivas como propioceptivas, el parietal superior, que son las áreas 5 y 7 de Brodmann, cuya localización es el homúnculo sensitivo y la discriminación sensorial, así como la estereognosia, y áreas que llamamos de asociación, que son el área 39 y 40 en el lóbulo parietal inferior, que estas ya tienen funciones como las gnosias, que es el reconocimiento táctil, reconocimiento visual y auditivo, así como las praxias. También en estas áreas de asociación nosotros tenemos la función del esquema corporal, como el modelo postural, las relaciones corporales y extracorporales, la orientación espacial, discriminar la derecha de la izquierda. Esta función está en el hemisferio izquierdo también, o el hemisferio dominante para el lenguaje. La integración del lado izquierdo, que está en el hemisferio derecho o el hemisferio no dominante del lenguaje. Y también el lenguaje en su parte de comprensión de las palabras, interpretación de tonos y ritmo del lenguaje. De tal forma que los pacientes que tienen crisis, donde presentan alteraciones sensitivas, que pueden ser primarias o secundarias, un sitio donde podemos sospechar que se están generando es a nivel del lóbulo parietal. El lóbulo temporal se divide por dos surcos, los surcos temporales superior y medio, que van a dar origen a tres giros: el giro superior, el giro medio y el giro inferior. El giro temporal superior, como apreciamos, tiene una gran superficie y se va a formar el piso del surco lateral o decilvio. En esta superficie, los giros temporales transversos, también conocidos como giros o circunvoluciones de Heschel, se extienden hasta el fondo del surco lateral o surco decilvio. El giro temporal inferior frecuentemente es discontinuo y difícil de identificar. Dentro de las funciones del lóbulo temporal tenemos el área temporal primaria o A1, que está en el giro temporal superior en las áreas 41 y 42 de Brodmann, que es el área auditiva primaria, donde tenemos la recepción auditiva de gamas tonales, áreas de asociación auditiva como el área 2, área 22 de Brodmann en la región posterior en el giro temporal superior, que también se conoce como área de Wernicke. Esta se encarga de la modulación del sonido, de la percepción y lectura musical. El hemisferio izquierdo o dominante encontramos la comprensión del lenguaje, y en el hemisferio derecho o no dominante la prosodia y la percepción emotiva del lenguaje. El área secundaria auditiva está en el giro temporal superior, en la parte anterior, en el área 22 de Brodmann. Ahí encontramos la memoria auditiva verbal. Y las áreas de asociación terciaria también para la memoria. El lóbulo temporal tiene funciones muy importantes en lo que es memoria, así como el lóbulo frontal, el polo temporal y el giro parahipocámpico para el aprendizaje de alta jerarquía visual, tareas y patrones auditivos, emoción y motivación. De tal forma que crisis que tienen su origen en el lóbulo temporal pueden tener manifestaciones tanto emotivas, que pueden ser de carácter de miedo, mucho más raro placer, o alteraciones auditivas como zumbidos, que pueden ser fenómenos simples que se localizan la actividad epiléptica en el área de Heschel. El lóbulo occipital, en su cara lateral, está separado por los lóbulos parietal y temporal por medio de una línea imaginaria trazada entre la punta de la fisura occipital, parieto-occipital, y la muesca preoccipital. Ahí la podemos observar en verde.
¿Qué funciones tiene el lóbulo occipital? Tenemos el área estriada, que es también la fisura calcarina o área 17 en el mapa de Brodmann, es el área visual primaria. Aquí tenemos el procesamiento visual, que le llamamos de primer orden, donde se analiza por separado color, forma y movimiento. El área preestriada, que es el área 18 de Brodmann, este es un área visual de segundo orden, donde está el procesamiento de segundo orden, donde se separa color, forma y movimiento en líneas delgadas, gruesas e interlíneas, el procesamiento de color y forma, además de formas dinámicas. Las áreas extraestriadas y preestriada, como el área 18 y 19 de Brodmann, les llamamos áreas visuales de tercer orden. Estas se encargan de sintetizar e integrar toda la información visual, la percepción visual compleja, y aquí vemos formas o imágenes, la percepción de relaciones visoespaciales y la formación de las huellas de la memoria visual. Las crisis que se originan en el lóbulo occipital pueden ser, si estas son en áreas primarias, desde un fenómeno que llamamos visual simple, como solo ver una luz o ver luces que pueden ser blancas o de colores, o bien podemos ver imágenes más complejas, incluso observar personas, observar fondos, dependiendo de las áreas que estén afectadas por las crisis epilépticas. El lóbulo insular o ínsula se considera separada de los 4 lóbulos principales de los cuales ya hablamos. Las regiones que ocultan a la ínsula se conocen como opérculos frontal, parietal y temporal. Estos deben cortarse o separarse, como observamos, para que la ínsula pueda quedar expuesta. La ínsula está limitada por un surco insular circular y se encuentra dividida en dos regiones por el surco central. La porción inferior de la ínsula es conocida como labio de la ínsula y las funciones de la ínsula son esencialmente autonómicas. La ínsula también puede ser un área donde se generan crisis epilépticas, no es una región frecuente, pero sí encontramos crisis insulares. Algunas de estas crisis típicamente pueden caracterizarse por sensación de ahogo que refieren los pacientes, o disnea o falta de aire. Una vez que ya vimos la anatomía de los lóbulos cerebrales y sus funciones, es conveniente que mencionemos este sistema límbico y circuito de Papez, porque este también está implicado en generación de crisis epilépticas. El concepto de sistema límbico deriva del lóbulo límbico, que fue acuñado por Broca en 1878. Este término designa las estructuras que forman un limbo, anillo o límite, alrededor del tallo cerebral. El lóbulo límbico va a incluir componentes de diferentes lóbulos. No existe un acuerdo general acerca de todas las partes que entran en la formación del lóbulo límbico. Sin embargo, se acepta que los siguientes componentes forman parte de este lóbulo límbico. Tenemos el giro subcalloso. El giro subcalloso está de localización inferior a la rodilla y rostro del cuerpo calloso. El giro del cíngulo, el istmo del giro del cíngulo, el giro parahipocampal, que incluye la formación hipocámpica, y el giro dentado y el uncus. En 1937, James Papez describió un circuito cerrado con conexiones que inician y terminan en el hipocampo, que se conoce como circuito de Papez. Este circuito consiste en una serie de impulsos externos que van desde el hipocampo a través del fornix, se dirigen a los cuerpos mamilares del hipotálamo, de ahí al tracto mamilotalámico, al núcleo anterior del tálamo, y un sistema de fibras ascendentes del tálamo hacia la corteza al giro del cíngulo, desde el cual los impulsos regresan nuevamente al hipocampo a través de la corteza entorrinal. Así es como se cierra este circuito. Este circuito se ha modificado después del concepto nuevo que se incorpora en 1950. El sistema límbico, que se define como el lóbulo límbico y todas las estructuras de la corteza y de la subcorteza que se relacionan con él, son los núcleos septales, la amígdala, el hipotálamo, en especial los cuerpos mamilares, el tálamo, principalmente el núcleo anterior y medial del tálamo, la formación reticular del tallo cerebral, el epitálamo,
áreas no corticales en la región basal frontotemporal, la corteza olfatoria y partes ventrales del estriado. En conjunto, estas estructuras están muy conectadas y forman una parte antigua primitiva del encéfalo, de tal forma que el sistema límbico, como comentábamos, al tener integrado también parte de la arquicorteza, también es una zona o un área altamente epileptogénica. Y esto participa en procesos como conducta emocional, memoria, integración de respuestas homeostáticas, como la preservación de la especie, la obtención de comida, la respuesta de lucha-huida, la conducta sexual y la motivación. Un paciente que tiene actividad epiléptica cuyas crisis se generan en este sitio pueden tener este tipo de alteraciones conductuales como parte de esta alteración a nivel del sistema límbico. Vamos descendiendo en el encéfalo, vamos a ver los nervios craneales. Estas estructuras van a entrar o salir del cerebro. Los nervios craneales son 12, les llamamos nervios, antes se les decía pares, pero nos referimos a ellos como nervios craneales. Están en números romanos y llevan impulsos desde y hacia el cerebro. El primero y el segundo nervio craneal van a estar unidos al cerebro anterior y el tercero al 12º nervio están unidos al tallo cerebral. Todos los nervios craneales van a inervar estructuras de la cabeza y del cuello, excepto el 10º nervio craneal, que se llama nervio vago. Los nervios craneales, vamos a observar, son el primer nervio craneal es el olfatorio, ahí vemos donde se localiza, el nervio óptico, el motor ocular común, es con los movimientos oculares, el cuarto patético también involucra movimientos oculares, el quinto que es el trigémino, que tiene dos porciones, una porción motora y una porción sensitiva, el sexto que es el motor ocular externo, que ya lo vimos, el séptimo que es el nervio facial, el octavo que es el estatoacústico, noveno glosofaringeo, el 10º es el nervio vago, el 11º el espinal y el 12º el hipogloso. El tallo cerebral, ya vamos descendiendo, es una estructura única y está dividida anatómicamente en diencéfalo, que está constituido por el tálamo hipotálamo, el mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. El diencéfalo, como mencionamos, da origen al tálamo y al hipotálamo. El tálamo es la parte del diencéfalo que consiste en dos masas esféricas de tejido gris situadas dentro de la zona media del cerebro, entre los dos hemisferios cerebrales. El tálamo tiene suma importancia ya que es un centro de integración de señales sensitivas, de señales motoras que pasan hacia y desde la corteza cerebral. Todas las entradas sensoriales al cerebro van a ser un relevo a nivel del tálamo, exceptuando el olfato, y se asocian con núcleos individuales o grupos de células nerviosas del tálamo. El hipotálamo está situado debajo del tálamo, también en la línea media, en la base del cerebro. Está formado por distintas regiones y núcleos hipotalámicos que se encargan de regular impulsos fundamentales y de las condiciones del estado interno del organismo, que se conoce como homeostasis, también el nivel de nutrientes y el control de la temperatura. El mesencéfalo, vamos descendiendo en el tallo cerebral, es el segmento más alto del tallo cerebral, como podemos observar, conecta al puente y el cerebelo con el diencéfalo, tiene un eje longitudinal que se inclina hacia adelante, su límite con el puente está bien definido por un surco que se conoce como surco pontomesencefálico y su límite superior está determinado por las cintillas ópticas. Está integrado por una porción que se conoce como tectum o techo, que es en la porción dorsal o la porción posterior, y el tegmentum, que está en la parte ventral o la porción anterior. ¿Qué importancia tiene el mesencéfalo? Que este incluye núcleos del control de los movimientos oculares, el núcleo rojo y la sustancia negra, que son componentes importantes del sistema motor.
El puente está situado entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo, está por delante del cerebelo, tiene fibras nerviosas blancas que son transversales y longitudinales que están enlazadas y que forman una red compleja que está unida al cerebelo por lo que se conoce como pedúnculos cerebelosos medios. Estas fibras que conectan el bulbo con los hemisferios cerebrales. En el puente localizamos los núcleos de los nervios craneales del quinto, sexto, séptimo y octavo. Y finalmente el bulbo raquídeo, que se localiza entre la médula espinal y el puente, y los impulsos entre la médula y el cerebro se conducen a través de esta estructura por vías principales de fibras nerviosas que son ascendentes como descendentes. En el bulbo raquídeo se localizan también los centros de control de las funciones cardíacas, vasoconstrictoras y respiratorias, así como otras actividades reflejas, incluido el centro o área del vómito. El cerebelo está formado por tres partes, tiene una parte central llamada lóbulo medio, dos partes laterales que constituyen lóbulos laterales o hemisferios cerebelosos. La superficie externa del cerebelo no es lisa, sino que está interrumpida por numerosos surcos que dividen a cada lóbulo en muchos lobulillos y otros más numerosos y menos profundos que son las láminas del cerebelo, que dan a su superficie su característico aspecto estriado. Aquí no lo observamos tan claramente, pero podemos, en algunos otros esquemas podemos observar que el cerebelo está estriado. Las funciones motoras del cerebelo van a incluir la detección y corrección de errores de movimientos iniciados en la corteza cerebral, aprendizaje motor e iniciación del movimiento. En la actualidad se explora la participación no motora del cerebelo en la regulación autonómica, la conducta, el conocimiento y el aprendizaje. Tiene la estructura, el cerebelo, se ha visto o hay hipótesis de su involucro en la generación de crisis epilépticas. También tiene relevancia porque es importante explorarlo. El efecto de algunos fármacos antiepilépticos se ve directamente en cerebelo. Algunos pueden llegar a producir atrofia cerebelosa y afectar estas funciones motoras en los pacientes que tienen epilepsia. Ya que repasamos esta anatomía en cuanto a los lóbulos, en cuanto al sistema límbico, el tallo cerebral, el diencéfalo, vamos a hablar sobre las principales vías sensitivas y motoras, que eso es cómo se van a transmitir impulsos desde la parte periférica hacia la parte central, o bien cómo se van a enviar señales desde la parte central hacia la parte periférica. Las vías sensitivas, nosotros tenemos las principales vías sensitivas, va a ser la vía de la propiocepción consciente, conocido como sistema de la columna posterior lemnisco medio, y el tracto espinotalámico que se encarga del dolor y la temperatura. Estas vías, como son vías de entrada de los impulsos, también se conocen como vías ascendentes. Los receptores del sistema de la columna posterior o lemnisco medio son los mecanorreceptores, son receptores que ven movimiento, cutáneos, y también receptores propioceptivos en los músculos, tendones y articulaciones. Los axones, que inervan los receptores sensitivos en las extremidades inferiores y la porción baja del tronco, van a ascender a través de un fascículo que se conoce como fascículo gracil o fascículo gracilis, o antes fascículo de Gol, y estos van a llegar a las neuronas de primer orden. Estos axones, los axones de las extremidades superiores y la parte superior del tronco van a ascender a través del fascículo cuneiforme o fascículo de cuneatos, también conocido como fascículo de Burdack. Las funciones, aquí nosotros vemos a nivel de la médula espinal, esta parte azul es la región posterior de los cordones posteriores, y las funciones de esta vía ascendente va a ser la vibración, el tacto y la presión, el movimiento de las articulaciones, el sentido de la postura y la sensación de distensión visceral. El lemnisco medio va a establecer sinapsis conforme va ascendiendo con las neuronas del núcleo ventral, posterolateral del tálamo, que son neuronas de tercer orden. Acuérdense que el tálamo tiene esta función sensitiva, además de la función límbica. Las neuronas de cuarto orden se van a localizar en el área somatosensorial primaria,
a nivel de la corteza cerebral, y si recordamos el área sensitiva está en el lóbulo parietal, en el giro postcentral, que es el homúnculo sensitivo. La vía espinotalámica, esta vía es una vía de dolor y de temperatura, se origina a partir de neuronas de la médula espinal que se dirigen principalmente hacia el tálamo contralateral. La decusación del axón de las neuronas del tracto espinotalámico se produce en el mismo segmento que ocupa el soma de la neurona, termina en los núcleos ventrales posteriores laterales del tálamo, que recuerden son núcleos sensitivos, y de ahí esa neurona asciende hacia la corteza cerebral. Esta vía recibe estímulos de nociceptores cutáneos, pero también estímulos nocivos de músculos o vísceras. Y su función más importante es la sensación dolorosa y la sensación térmica. Aquí tenemos entonces la vía espinotalámica o la vía del lemnisco medio. Como vemos, podemos tener, dependiendo de la extremidad inferior o de la extremidad superior, esta vía se va a cruzar, asciende, hace un relevo en los núcleos postero-ventrales del tálamo, y de ahí va la corteza parietal o sensitiva, donde también podemos observar el homúnculo sensitivo. Tenemos las vías ascendentes, vamos a ver las vías descendentes. Tenemos las vías motoras, donde la principal es la vía piramidal. El sistema piramidal está a nivel de la pirámide medular o del bulbo, y vamos a tener el tracto córtico-espinal y el tracto córtico-vulvar. Las vías principales, va a ser estas vías motoras, van a mediar los movimientos voluntarios de las partes distales de las extremidades, los movimientos miméticos de la cara y los movimientos de la lengua. Aquí observamos la vía piramidal, que está formada por fibras que se originan en el área motora y premotora, que van a descender a través del neuroeje. La mayoría de estas fibras se van a decusar en el bulbo, que se conoce como decusación motora o de las pirámides vulvares, y terminan en interneuronas o neuronas motoras alfa en la médula espinal. Y las fibras corticonucleares, que se originan en áreas de la cara, de la corteza cerebral, y terminan en forma directa o indirecta en los núcleos motores de los nervios craneales. Y es como se va a generar el movimiento. Ya que describimos desde el punto de vista anatómico tanto la anatomía como las funciones y después estas vías, vamos a adentrarnos un poco al entorno neuronal. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo, que también antes se conocía como líquido cerebroespinal, se va a producir en los plexos coroideos y se va a reabsorber en las vellosidades aracnoideas. El volumen de líquido en los ventrículos es alrededor de 35 mililitros y en los espacios subaracnoideos y la médula es de alrededor de 100 mililitros. La producción del líquido cefalorraquídeo es a una velocidad de 0.35 mililitros por minuto, por lo que se renueva 4 veces al día, de tal forma que si ustedes a sus pacientes les tienen que hacer un estudio de punción lumbar, los pacientes a veces se preocupan que se van a quedar sin líquido, ustedes les pueden decir que este se está produciendo a una velocidad de 0.35 por minuto y que se está renovando continuamente. La presión normal del líquido cefalorraquídeo, LCR, como también lo abreviamos, se mide en milímetros de agua y es de 120 a 180 cuando el paciente se encuentra en una posición recostada. Los ventrículos cerebrales son 4 grandes cámaras internas del cerebro que están conectadas entre sí. Su función es entregar una red de acueductos donde circula el líquido cefalorraquídeo y están revestidos por una capa epitelial de células cúbicas y cilíndricas llamadas células ependimarias. Vamos a tener que la circulación del líquido cefalorraquídeo va de 2 ventrículos laterales que abarcan los lóbulos frontal, occipital y temporal, y se va posteriormente al tercer ventrículo que está entre los tálamos, esto a través de los agujeros intervertebrales, al tercer ventrículo, y el tercer ventrículo va a estar conectado al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Tenemos que la circulación del líquido va de los espacios subaracnoideos, los ventrículos cerebrales y el canal medular central. Es importante recordar que el líquido cefalorraquídeo es transparente, también le llamamos agua color de roca, y que no coagula. Se va a formar el 70% en los plexos coroideos y el 30% en el canal del epéndice.
Como ya hemos mencionado, el volumen va desde 100 a 150 mililitros y se va a estar renovando de 3 a 4 horas. La barrera hematoencefálica, esta fue descubierta en 1885 por Paul Ehrlich, quien al inyectar anilina en la sangre de una rata, notó que se tenía ya de azul todo el cuerpo excepto el cerebro, que no quedó con tinción, y se denominó a esto como la barrera hematoencefálica. Esta es una barrera entre los vasos sanguíneos y el encéfalo y va a impedir que diversas toxinas ingresen e interaccionen. En el encéfalo esto puede ser bueno, pero también puede ser malo porque algunos fármacos no siempre llegan al encéfalo porque tienen que cruzar esta barrera hematoencefálica. También la barrera hematoencefálica permite el paso de nutrientes y de oxígeno. Es una estructura histológica y funcional que protege al sistema nervioso central y está constituido por células endoteliales que son especializadas y que recubren el sistema vascular cerebral. Aquí nosotros observamos esta barrera hematoencefálica, que están las células endoteliales que tienen uniones intercelulares, y aquí vemos cómo se separa el ambiente neuronal del ambiente sanguíneo. La primera barrera va a bloquear el paso de moléculas, con excepción de aquellas que cruzan la membrana celular, que son liposolubles, y la segunda barrera es esta capa de células que tienen un alto contenido en grasas, que no permiten el paso de sustancias hidrosolubles. Solo las moléculas más pequeñas, como el oxígeno, el dióxido de carbono, el etanol y los azúcares, pueden pasar por esta barrera, y la barrera también protege al cerebro de infecciones y por ello la infección del cerebro. Es rara, aunque existe, estas pueden ser severas y algunas dejan como secuela la presencia de epilepsia. La barrera mantiene la homeostasis de las neuronas y las células gliales y constituye el bloqueo de acceso de sustancias tóxicas, tanto endógenas como exógenas. Como les comentaba, algunas drogas o tóxicos por lo general son grandes para cruzar esta barrera hematoencefálica. Hay virus y bacterias que son capaces de atravesarla y son responsables, por ejemplo, de la rabia, de la meningitis o del cólera, y muchos tóxicos realmente encuentran infranqueable la barrera, mientras que otros como el alcohol, la nicotina, la heroína o el éxtasis sí pueden atravesarla y pueden tener efectos inmediatos sobre los receptores del sistema nervioso. Vamos a pasar dentro del tema 1, ya vimos neuroanatomía, ahora vamos a revisar aspectos de neurofisiología general. Los elementos celulares del sistema nervioso consisten en las neuronas y la glía. La neurona consta de un cuerpo celular conocido como el pericarion y sus procesos, que son el axón y las dendritas. La unidad más simple de funcionamiento nervioso requiere al menos de 2 neuronas y el acoplamiento anatómico funcional de estas 2 neuronas ocurre a través de una comunicación que se conoce como sinapsis. Cuando aquí lo que nosotros vamos a observar es un potencial de acción. Como pueden ver, tenemos nosotros la membrana, que es una bicapa lipídica, y tenemos esta membrana axónica y tenemos un flujo iónico. Cuando el potencial de acción llega a la terminal del axón, que es el bulbo terminal o botón terminal, esta membrana presináptica de la neurona se despolariza. Al haber una despolarización, lo que se va a facilitar es la entrada de iones de calcio a esta terminación permeable y va a promover la difusión de vesículas sinápticas con la membrana presináptica en el botón terminal. El neurotransmisor, una vez que haya esta entrada de iones de calcio, el neurotransmisor que está dentro de estas membranas presinápticas se va a liberar por un mecanismo que se conoce como exocitosis en la hendidura o el espacio sináptico, que mide alrededor de 20 nanómetros, donde se difunde hasta fijarse a los receptores. Aquí vemos esta unión, por ejemplo, observamos la neurona presináptica y la neurona postsináptica, la entrada de los iones de calcio, se genera esta despolarización y estas vesículas sinápticas van a moverse hacia la membrana para liberar el neurotransmisor. Así es como tenemos esta señal eléctrica que se transforma en una señal química que va a estimular a la siguiente neurona o a la neurona postsináptica.
La permeabilidad de los iones de la membrana se aumenta, provocando de la neurona posináptica, la membrana posináptica, provoca la despolarización de la misma y la generación de un potencial de acción en la membrana posináptica en la célula blanco, que puede ser una glándula, un músculo o un nervio. Desde el punto de vista funcional, las sinapsis pueden ser excitatorias o pueden ser inhibitorias. Dentro de los principales neurotransmisores encontramos a la acetilcolina, las monoaminas, noradrenalina, adrenalina, dopamina y serotonina, el neurotransmisor primordialmente excitatorio en el sistema nervioso central, que es el ácido glutámico, y los neurotransmisores inhibidores, como la glicina a nivel de la médula espinal y el ácido gamma-aminobutírico, también conocido como GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central. Con esto damos por terminado el tema 1 del primer módulo. Estas son las lecturas que les recomendamos para este módulo. También las imágenes que presentamos, de las fuentes donde fueron obtenidas. Y les recordamos que pueden bajar ustedes esta presentación en el Neurocampus. Gracias por su atención.